Sí, pero imagínate que este episodio que estamos grabando hoy tú y yo, te preparaste a lo mejor una hora. Si dura una hora el episodio que grabemos, te preparaste una hora antes para pensar y anotar qué queríamos platicar tú y yo hoy, y probablemente te toma menos de una hora agregarle la contenido de entrada, al intro, lo que sea que le pongas, y subirlo a que esté disponible en el internet. Entonces, es un episodio que te tomó 3 horas producirlo, ¿no? Y que la barrera de entrada para alguien que lo quiera hacer es relativamente baja. Hoy puedes tener unos AirPods y lo grabas por unos AirPods, lo haces por Zoom, o a lo mejor tienes un buen micrófono, pero pues es un micrófono de $100, $200, tampoco hay que comprar el hardware para hacer el proyecto. Y lo puedes hacer bastante do it yourself, aprendiendo lo mínimo tecnológicamente que necesitas aprender, ¿no? O sea, nada que hoy con la digitalización que tenemos y las apps que traemos en nuestros teléfonos y el estilo de vida que hacemos no hayas hecho nunca. Entonces, está bastante democratizado el acceso. O sea, cualquiera puede hacer ese tipo de contenido. Entonces, yo creo que cuando entiendes eso, te das cuenta que la competencia es brutal porque el acceso es bajo, o sea, es sencillo hacerlo. Y entonces, ¿por qué la plática que estamos teniendo hoy tú y yo es una mejor plática que los otros 5,000 podcasts que publicaron hoy pláticas de este mismo tema, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde también empieza a ser más brutal la competencia. Piensa eso mismo con los youtubers. O sea, hoy si tú quieres hacer un nuevo canal de YouTube y ser de los top 10 youtubers, pues es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque ya hay youtubers muy consolidados, con experiencia, pero además hoy en YouTube, el tema que busques, probablemente hay un video ya hecho o cientos de miles de videos hechos de ese tema. Entonces, yo te daría el ejercicio como de ese tema del que vamos a hablar o que vas a desarrollar, ¿existe allá afuera o no existe allá afuera? ¿Hay suficiente interés de gente para escuchar ese tema o no? Y cuando encuentras un tema que hay alto interés y no hay contenido hecho de ese tema, entonces es una buena oportunidad y es un blue ocean, ¿no? Para desarrollar ese proyecto. Pero creo que hoy el podcast está pasando de ser esa primera versión de los podcasts a formatos más maduros, y creo que en Sonoro pues es un poco lo que hemos tratado de apostarle, por ejemplo en las series, poniéndote el polo opuesto de los chachos, ¿no? Es una audioserie como las que hacemos, parece más como un proceso de una película, toma 6 meses, un año al menos, es 20 personas desarrollando ese proyecto en el tiempo, guionistas, directores, ingenieros, músicos, gente de marketing para lanzarlo. O sea, un proyecto de esos a lo mejor tiene 5,000 horas de distintos equipos para poderlo lanzar. Eso, la barrera de entrada pues, es muy alta, tanto en la especialización de todas las personas, como en los recursos, como en el tiempo, como en lo que sea. Y normalmente, como en una película, nunca haces una película donde hay 50 películas igualitas. O sea, es raro. O sea, quitan los Romeos y Julietas y esas cosas, pero en realidad tú ves las películas que hoy hay en el cine, y aunque llevamos décadas haciendo películas, sigue habiendo espacio para hacer ideas diferentes, contarle historias nuevas, con técnicas distintas, piensa en la animación y cosas. Entonces, eso mismo que en el cine pasó del blanco y negro, de ser cine mudo a con audio, a color, a 3D, a eso mismo va a pasar de alguna otra manera con los podcasts. No sé si en lo técnico, ¿no? Porque yo creo que el audio está bastante avanzado en lo técnico, ¿no? O sea, tú puedes escuchar cosas en un cine 7D, 3D. Entonces, yo creo que ya el audio hoy llegó a ese nivel, a ese límite tecnológico de muchas cosas. Está más en las estructuras narrativas de los contenidos que hacemos, ¿no? O sea, cómo haces innovación en esas estructuras narrativas y en contar esas historias que nadie ha contado. Entonces, para mí el futuro del audio, en parte, no en todo, está en explorar esas otras avenidas que hoy han estado bastante poco desarrolladas y hacerlas desde el punto de vista del entretenimiento. Creo que hay otro clúster de contenido que es más el educativo, que es lo que hablábamos al principio, que es en lugar de tener una conversación tú y yo de muchos temas de la vida y de nuestra forma de ser y de pensar, que es valioso, pero hay más competencia,
creo que a lo mejor puedes hacer capítulos que hablen de un tema en específico. Imagínate cómo levantar dinero como startup, ¿no? Y es como una masterclass o un TED Talk de un tema concreto en específico y donde probablemente los dos tenemos experiencia haciendo eso y por eso es valiosa esa clase. Que no es diferente que en la universidad entrar a una clase de alguien que quieres aprender algo de un tema en específico. Entonces, ese es el otro acercamiento. En lugar de hacerlo más desde a ver qué sale en la plática, es preparar un TED Talk de un tema en específico en 20 minutos. Y entonces tú ya sabes como escucha que si quieres aprender de neurociencia, pues descargas este episodio y después de 30 minutos vas a saber más de neurociencia. Eso tiene una barrera de entrada también más alta, porque pues, no cualquiera habla de neurociencia. O sea, tú y yo a lo mejor no sabemos nada de neurociencia y pues nos vamos a platicar de eso y pues va a ser un fracaso, ¿no? Entonces, ahí ya el expertise de la persona que desarrolla el tema y la especialización y la profundidad con la que se toma ese tema es lo que te va haciendo la diferenciación y probablemente la relevancia contra que no hay muchos contenidos así y que la gente que sí quiere saber de eso, pues te va a encontrar y lo va a leer, ¿no? Hace poquito platiqué con un músico muy bueno que acaba de terminar su doctorado y quería un poco toda esa información que tiene de su carrera y de su doctorado, hacerlo en un podcast. Y lo que le decía es, oye, pues este va a ser un podcast que a lo mejor te van a escuchar 1000 personas, porque solo hay 1000 personas en las grandes universidades del mundo que van a entender el nivel de plática y de tema que quieres desarrollar, lo cual está muy bien porque qué padre compartir el conocimiento. Son los programas estos del History Channel, ¿no? Que van a las bodegas estas a encontrar, que dices, ¿a quién le interesa? Pero sí hay gente que le interesa. Yo tengo amigos que les gustan. Seguro que sí. Pero entonces ahí es apostarle más a lo masivo o al nicho y pues también eso en términos del modelo de negocio pues es muy diferente. Probablemente si es algo tan de nicho, o lo haces por gusto y por pasión, más que por dinero probablemente, o lo haces porque te ayuda en un plan profesional mucho más integral y este es solo una pieza de ese plan. Puede ser temas de personal branding, puede ser temas hasta de conocer gente interesante de tu industria, ¿sabes? A lo mejor solo por eso vale la pena, más que por la publicidad o el sponsor o el negocio que haya detrás de ese show. Yo estaba pensando en estos que dices de súper elaborados de 50,000 horas de las series, o sea, ¿qué tan buen negocio es eso? Y al mismo tiempo digo, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Exacto. Como que en este caso Sonoro es una opción, pero pues pero no sé qué tan buen negocio está haciendo eso, estás piloteando si esto, cómo hacer de esto un negocio. Pues lo estamos aprendiendo sobre la marcha, creo. Sí creo que es una industria que está arrancando y está como en esas etapas iniciales. Entonces, pues igual, cuando hice mi primer website a finales de los 90, pues nadie sabía que iba a ser un buen negocio eso del Internet. O sea, yo creo que cuando llegas tan temprano a la fiesta, pues es muy difícil de saber si se va a poner bien la fiesta o cuánta gente va a llegar a la fiesta. Pero pues a veces ahí te quedas y a veces pues no llega nadie y no es un buen negocio y a veces sí. Creo que está muy en función de el olfato, el instinto y también pues creo que hemos visto que está en Estados Unidos, que es un mercado más avanzado y los contenidos en inglés que típicamente van unos años antes que nosotros en español, pues es un poco lo que hemos visto que está funcionando, ¿no? Y si empiezas a ver modelos de negocio exitosos y compañías que empiezan a escalar y a tener, y con esa escala logran agarrar un negocio interesante, ¿no? Yo creo que mucho en este tipo de proyectos, a veces la escala es lo que decide si lo logras monetizar suficiente o no. Piensa en el negocio de Google, Google Maps o el Gmail incluso, ¿no? O sea, a lo mejor el mundo no aguanta tener 50 proveedores de emails gratuitos, como antes había Hotmail, Yahoo y miles, y al final, después de un tiempo, pues te consolidas y hay 3. Lo mismo va a pasar con las compañías de streaming como Netflix. No puede haber 50, van a sobrevivir 5. Entonces, yo creo que a veces, aunque tengas la idea correcta,
y estés en el momento correcto, los pocos que logran llegar a cierta escala son los que terminan ganando. Entonces, pues todo eso está por verse y por demostrarse y por lograrlo o no lograrlo. Entonces, yo creo que hoy estamos en esa etapa todavía de definir quiénes van a ir por esos lugares, quiénes logran ir rápido en la carrera, piénsalo como un maratón, ¿no? Y a lo mejor solo los 50 más rápido aspiran y de esos 50 llegan 10 al final, al último kilómetro, y de ese último kilómetro, esos 10, pues 5 la arman, ¿no? Y realmente la pelean. Entonces creo que estamos en esa etapa, creo que hemos hecho muchas cosas bien en el poco tiempo que llevamos. Ya logramos que nuestra primer serie, Toxicomanía, se vaya a hacer una película con Paramount Plus. Hemos sido reconocidos con muchos premios, como el mejor show de ficción en Estados Unidos con Tejana en los Ambis. Hemos logrado hacer partnerships con compañías muy importantes. Entonces creo que hemos logrado construir y avanzar en muchos frentes y ahora estamos en una etapa de consolidación y de lograr escalar al siguiente nivel todo lo que hacemos, ¿no? Tener más shows, tener más alcances, crear una estructura comercial. Y hay cosas que siempre las tienes que ir haciendo como al mismo tiempo. Por ejemplo, el desarrollo del producto y las ventas. Porque luego es como el huevo o la gallina. No quieres vender, pero no tienes el producto que vender. Piénsalo en los podcasts. Es que yo quiero hacer dinero de mi podcast, pero me escuchan 2,000 personas. Pues difícilmente vamos a hacer dinero con una audiencia tan chiquita, pero pues por ahí se empieza. Pero a lo mejor necesitamos escalarlo para que realmente sea un negocio interesante. Y no todos los shows lo logran. Y no es porque sean malos shows, sino simplemente porque hay temas que no le interesan a tanta gente y si no es masivo, pues no se logra monetizar lo suficiente. Es como los videos en YouTube. Cualquiera puede subir un video a YouTube y probablemente monetizarlo. Pero pues si te van a pagar 20 centavos de dólar al mes por tus videos, pues no te sirve para vivir de eso. Entonces no lograste escalar. Y la verdad es que los youtubers que llegan a los miles de millones de views y que ya les pagan miles de dólares por ese contenido, son poquitos. Y lo mismo los TikTokers que los Instagramers, que lo que sea. Entonces a veces también creo que vivimos en esta ilusión de que todo mundo puede ser creador de contenido y influencer y ser como las Kardashian de exitosos, pero pues no es cierto. Hay poquitos. Es igual que los músicos, es igual que los futbolistas. No porque cualquiera pueda comprar un balón de fútbol va a ser Messi. O sea, hay muy poquitos que logran ser Messi. Hay muy poquitos lugares para esas personas. Y realmente tienes que ser muy bueno y destacar muchísimo en eso que haces. Y aún así, a veces no lo logras, ¿no? Entonces creo que de repente ahí hace falta un filtro y un ojo mucho más autocrítico de todos los proyectos que emprendemos, de si tienen realmente ese potencial o no. Y yo qué pasa con los hijos, ¿no? Pues uno luego no ve los defectos de los hijos, pero pues claro que tienen defectos, y claro que no son buenos, y a lo mejor no son los más guapos, ni los más inteligentes, ni los más buena onda, pero pues el amor a veces distorsiona y no tienes esa capacidad de darte cuenta de esas realidades. Y lo mismo pasa con los proyectos y con los negocios. A veces hay que sí darse cuenta de esos defectos y que pues probablemente no es la idea correcta para lograr esa expectativa que queremos. Yo creo que la expectativa ahí calibrarla es muy importante también. O sea, si lo haces por ver qué pasa, por aprender, por diversión, por pasión, por conocer gente, etcétera, pues qué bueno, y a lo mejor eso es lo que te nutre y te llena, pero si lo haces para renunciar a tu trabajo, ¿no? Es típico, para un trabajo godín, con jefe, con horario, porque quieres la libertad total de influencer y que te inviten de fiesta en fiesta, y te regalen todo, pues ojalá lo logres, pero es difícil. Mentores.